Vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. El libro de Ruth, este pequeño y precioso libro que está ahí entre las páginas del Antiguo Testamento. Junto con el libro de Esther tenemos dos libros que llevan el nombre de una mujer. Ahora, normalmente estos libros suelen estudiarse en grupos de mujeres, ¿verdad? Pero la verdad es que no es un libro solo para mujeres, porque, bueno, vamos a aprender de mujeres también los hombres. Y también los hombres vamos a aprender acerca de uno de los personajes que veremos la próxima semana. Y vamos a aprender de él, vamos a aprender de Dios, por supuesto, pero también vamos a aprender de cómo tratar a las mujeres, ¿verdad? Y cómo aprender de ellas, lo cual también es muy valioso. No es el mensaje esencial del libro, pero ahí hay una gran enseñanza para nosotros como hombres y por supuesto para las mujeres. Y yo quiero leer los primeros 5 versículos y que hagamos una oración y así comencemos a meditar en este libro. Dice así, la palabra de Dios dice así, Ruth capítulo 1, versos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta noche. Aquí estamos, Señor. Llénanos de ti. Podemos venir, Señor, con una necesidad, con una preocupación, aunque también podemos venir con la satisfacción de mirar que nos acompañas, que nos guías, que nos sustentas, que nos respaldas en todo lo que tú nos permites hacer día con día, en cualquier cosa que hacemos. Pero venimos hoy, apartamos esta noche y queremos que tú nos hables, queremos que tú nos guíes, queremos abrir tu palabra y al abrir tu palabra que se abra nuestro corazón y que podamos ser enseñados, guiados, restaurados por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y comienza como las buenas historias, ¿verdad? Aconteció. Había una vez, ¿no? Bueno, eso es de los cuentos. Este no es un cuento y es importante meditar en esto porque esta es una historia, esta es una narración. Es una narración histórica que puede parecer como una novela. Bueno, no como las telenovelas, ¿verdad? No sé en qué personaje estás pensando, en qué novela estás pensando, porque probablemente, como dices Ruth, entonces puedes caer en la tentación de pensar que así como se llamaba una novela, se llamaba, bueno, esa que estás pensando, así entonces Ruth es la protagonista, es la reina de la historia y es importantísimo aquí, pero no es el personaje esencial. Tenemos una narración histórica como si fuera una novela, pero no nos equivoquemos. Este libro describe experiencias reales de personas reales, en tiempos reales, en lugares reales. No es una ficción. Ahora, cuando hablamos de una narración histórica como estas en la Biblia, como una narración que parece como una novela, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Típicamente una novela va a describir una trama que va evolucionando. Los eventos van evolucionando, pero también los personajes van evolucionando. Pero en este libro, como vas a ver y como vamos a entrar ahorita al detalle, lo que vamos a mirar no es solamente cómo van evolucionando las circunstancias, sino vamos a ver eventos y situaciones en la vida de los personajes que van revelando el verdadero carácter de ellos, su verdadera personalidad. Pero sobre todo van a revelar en quién confían y van a revelar qué piensan de Dios
y qué están esperando de Dios. Un escritor muy famoso, muy famoso, James Joyce, dice que esa es la cualidad epifánica de las novelas, ¿no? Ahora, vamos a mirar esto. Y lo que vamos a ver es la revelación del carácter de Dios en cada una de las páginas de este pequeño libro. Este pequeño libro de 4 capítulos ahí está el mensaje de la Biblia. Ahí podemos descubrir el mensaje del Antiguo Testamento. Ahí podemos ver en acción la ley y la gracia. En esas 4 páginas podemos mirar todo el consejo de Dios. Y por eso es maravilloso que hoy podamos reflexionar y meditar en estos tiempos. El propósito de este libro, hay varios propósitos y quiero anticiparte, este libro tiene un propósito de establecer la legitimidad del linaje del rey David. Porque hubo un tiempo, como lo vamos a ver en Israel, que no había rey. Después, cuando se nombra rey, viene Saúl y luego viene David, pero es como cuestionada su legitimidad. Y este libro intenta explicar de dónde viene el rey David. Pero tiene un propósito todavía más profundo, porque en las páginas de este libro vamos a ver cómo es que Dios interviene en la vida cotidiana, en la vida diaria de cualquier creyente. Cómo eventos aparentemente ordinarios y cómo decisiones humanas, algunas torpes y algunas acertadas, pero detrás de todo eso y por encima de todo eso está la intervención divina. Vamos a ver también cómo en esta idea del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, Dios no excluye a los que no son de su pueblo étnicamente, sino que Dios escogió el pueblo de Israel para un propósito, para que a través de ellos todos los pueblos de la tierra, todas las familias de la tierra, todos los extranjeros o ajenos se volvieran pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora, el mapa de esta noche, el mapa de este primer capítulo está así. Lo que vamos a estudiar es los primeros 5 versículos que acabo de leer. Nos van a hablar de un vacío, ¿verdad? Ya te diste cuenta, algo terrible pasó aquí que ahorita vamos a ver. Los versículos 6 al 18 nos van a llevar a la esperanza. Y después los versículos 19 al 22 a un retorno y a un regreso. Versículos 1 al 5, vacío, versículos 6 al 18, esperanza, y versículos 19 al 22, el retorno. Entonces, como ves, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y aquí está el contexto histórico. ¿Cuál es ese tiempo de los jueces? Y es un tiempo que va desde la muerte de Josué, el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, hasta el momento en que es coronado el primer rey de Israel, que es el rey Saúl. Pero la característica de estos tiempos la encontramos justo en el último versículo del libro de Jueces, del libro inmediato anterior a Ruth. Si volteas ahí la página, te vas a encontrar con Jueces 21-25. Jueces 21-25 y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que en medio del caos, en medio de un mundo que hacía lo que mejor le parecía, donde no había una autoridad que se respetase, donde no había una autoridad ni civil ni religiosa, y aunque había ley, y aunque había pacto, y aunque había Dios, nadie respetaba. Lo que el libro de los jueces, acompáñame rápidamente al capítulo 2 del libro de los jueces, que es, insisto, el libro inmediato anterior a Ruth, vas a encontrar una descripción de un ciclo que por casi 300 años se repetía una y otra vez, un círculo perverso, un círculo de vicio y no de virtud. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Y es como un ciclo, una espiral que va para abajo en decadencia, un ciclo de infidelidad. Esa es la característica de los tiempos en los que se cuenta esta historia en el libro de Ruth. Así que Ruth es como una luz en una cueva. Es una luz que contrasta con la historia, con lo que está sucediendo en el tiempo en que gobernaban los jueces. Ahora, eso explica, como dice aquí, que hubo hambre en la tierra. Porque como ya viste, como ya entendiste, Dios permitía aflicciones, permitía sucesos para hacer que el pueblo de Israel se diera cuenta de su pecado. Y entonces el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios tenía misericordia de ellos, los libraba, levantaba jueces, hacía llover otra vez, pero el pueblo permanecía un momentito siendo fiel a Dios y volvía otra vez atrás. Y así cada vez peor y peor y peor. Y esto es muy contrastante porque Dios llevó al pueblo de Israel a una tierra que, como dice Levítico 20:24, es una tierra de la cual fluye leche y miel. Levítico 20:24 dice: vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Ahora, si observas Levítico 26, 19 al 20, un pasaje que estamos muy pronto a estudiar en domingo, viene las consecuencias de haber roto, de haber incumplido el pacto con Dios. Levítico 26, 19 dice así: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Así que en medio del caos político, en medio del caos civil, en medio de una infidelidad enorme del pueblo de Israel, los tiempos de los jueces, hubo hambre en la tierra prometida. Y es entonces que un varón de Belén, de Judá, dice que fue a morar en los campos de Moab. Fue él con su mujer y 2 hijos suyos. Y entonces ahora tenemos el contexto de la historia. Primero tenemos una pequeña ciudad, una comunidad muy pequeña que está a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, y que significa casa de pan, Belén. Entonces, en la casa de pan no hay pan. En la panadería, ¿qué haces cuando vas a la panadería y no hay pan? Te vas a Moab, ¿verdad? Belén, casa de pan. Fíjate la ironía. Ahora, es una pequeña comunidad Belén. Y yo sé que te suena, ¿verdad? Y no por el cántico de Belén, campanas de Belén. Belén es una ciudad importante en la Biblia.
La primera vez que encontramos mención de la ciudad de Belén es cuando en Génesis Raquel viene con su esposo y muere ahí Raquel. En la casa de pan no hay pan. Y entonces este hombre toma una decisión. Y la decisión es, vamos a Moab, que es un pueblo que está al otro lado del río Jordán, está al este del Mar Muerto. Pero el problema es el detalle es esto. Moab el pueblo de Moab surge de la línea de Lot, sobrino de Abraham. Así que el pueblo de Israel y ellos son primos. Pero Moab, hijo de Lot, y Amón, hijo de Lot, son el producto de un incesto, para empezar. Pero además, históricamente, los moabitas como descendientes de Lot siempre tuvieron una relación tensa, difícil con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, quiso cruzar por su territorio, Moab se lo impidió. Pero no solo eso, sino que encontramos en el libro de Números, en los capítulos 22 al 24, una historia donde Moab va a contratar a un hechicero para maldecir a Israel. Le va a pagar a un hechicero para que lo maldiga. Es una interesantísima historia, pues después del Levítico que sigue en Números, y la vamos a mirar. Ahora, este hechicero no puede, cuando va a maldecir al pueblo de Israel, nunca puede porque Dios se lo impide. Y termina bendiciendo todas las veces al pueblo de Israel. Y eso es lo que nos cuenta Números 22, 23 y 24. Pero pasado eso, Números 25 nos cuenta una historia terrible, porque la venganza de los moabitas fue enviar a las mujeres más hermosas para seducir a los caballeros del pueblo de Israel. Y eso trajo un juicio terrible sobre Israel. Lo que te quiero decir es que no era una gran idea que fuera ahí. No era la mejor idea. Pero en casa de pan no hay pan. Y en los campos de Moab parece que sí hay pan. Así que, ¿estará haciendo lo correcto? Parece que no, pero ahora el texto nos va a dar los nombres, nos va a decir quiénes son. Nos dice que uno, el esposo, el varón, se llamaba Elimelec, su mujer se llamaba Noemí, y los nombres de sus hijos eran, híjole, nunca le pongan así a sus hijos, Malón y Kelión. Pues Malón andaba medio malón, era enfermizo. En serio, eso es lo que significa malón, como enfermizo. Y Kelión, la nueva traducción, CDMX chilanga, es como chillón. Bueno, ya más preciso, debilón. Entonces, enfermizo y chillón eran los nombres de esta familia. Noemí significa plena. Ahora, son importantes el significado de los nombres, porque Elimelec significa Dios es mi rey. Entonces piensa esto, Elimelec, que dice que Dios es su rey, decide dejar la tierra prometida, la tierra de la cual fluye leche y miel, para emigrar, para autoexiliarse en tierra, no solo extranjera, sino enemiga. Pero fíjate la tragedia, ¿no? Porque la tragedia es que se quedaron ahí, llegaron a los campos y se quedaron ahí. Ahora, la idea aquí no es que se quedaran ya a vivir para siempre, sino la idea era quedarse un tiempo ahí, esperar a que el hambre pasara en la tierra prometida para luego regresar. Así que una pequeña decisión, una decisión práctica, una decisión que cualquiera de nosotros tomaría, cualquier hombre tomaría con tal de darle de comer a su familia, una decisión práctica,
lo lleva a decir, ¿dónde hay pan? Yo voy y allá y luego regreso. Pero eso llevó a este hombre a dejar su heredad, a dejar su pedazo de tierra, a dejar su herencia, a salir de la tierra, a salir del pacto y empezar una nueva vida, a ser un extranjero, a exiliarse de la tierra prometida. Qué tragedia, porque no solo va a un territorio pagano, sino que viene una cadena de muertes. Dice que murió Elimelec y luego ella se quedó con sus 2 hijos. No sabemos cuánto tiempo, pero muy pronto muere. Dice que luego tomaron para sí mujeres moabitas. Ellos las vieron, dijeron moabitas o más bonitas que las de Israel y se casaron. Ahora es interesante porque Dios le prohibió al pueblo de Israel estos matrimonios interraciales con los pueblos cananitas, si bien no había una prohibición expresa contra ellos. Lo que la Biblia sí dice es todo el mal que le causaron. Y lo que la Biblia sí dice es, fíjate bien, Deuteronomio 23, versos 3 al 6, dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balán, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor en Arahem, para que te maldijera. No suena, fíjate, una decisión práctica, una decisión pequeña, los lleva a una tierra extranjera y ahí les alcanza la muerte. Y la muerte puede ser un castigo, fue un castigo aquí, no lo sabemos, no lo sé, pero lo que sí sé que es la muerte es algo seguro, todos vamos a enfrentar la muerte y la muerte puede sobrevenirnos en cualquier momento. No sabemos cuándo va a venir. De tal manera que un acontecimiento natural, algo que a lo mejor pudo sucede en una tierra extraña, lejana y no solo extraña o extranjera, sino hostil al pueblo de Israel. Así que los hijos contraen matrimonios con estas mujeres moabitas. Nos hacen saber sus nombres, Orfa y Ruth. Y al final del verso 3 nos dice que habitaron allí unos 10 años. O sea, ¿será que llegaron, murió el esposo y se quedaron 10 años más? No sabemos, pero lo que sabemos es que esto pasó por alrededor de 10 años. Salen de la tierra prometida, llegan a una tierra hostil. Las muertes sucesivas del esposo y de los 2 hijos, y al final mueran también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer, ¿qué dice aquí? Desamparada. ¿Cómo? Desamparada, de ser la mujer de Elimelec, de formar parte de una familia. Quiero que pienses que en aquel tiempo los individuos no existían por sí mismos, las personas existían en relación con la familia a la que pertenecían. No era solo la mujer de, sino el esposo, la esposa de, el esposo de, los hijos de. Es que el núcleo familiar y el núcleo familiar extendido era la identidad de las personas. Así que al momento de morir el esposo de Noemí, ella tiene 2 hijos que pueden ver por ella y cuidar de ella. Pero al morir el esposo y al morir los 2 hijos, ella queda ¿qué? Completamente desamparada. Nadie está en una tierra ajena, en un lugar que no le pertenece, en una tierra donde había cierto pan, donde se pudo saciar una necesidad inmediata,
donde ella no pertenece, pero donde no tiene ninguna liga, nadie que le sostenga, nadie, está completamente ¿qué? Desamparada. Por una decisión práctica. Y déjame que comencemos a reflexionar en esto. El vacío espiritual antecede al exilio del alma. Porque si bien es cierto que tú y yo a lo mejor no nos vamos a mover, cuando tenemos un vacío interno, ese es el paso previo para el exilio del alma. Cuando el alma cuando nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos comienzan a divagar, comienzan con un vacío, pero ¿dónde buscamos llenar ese vacío? ¿En la casa de pan o en Moab? ¿En la tierra, en el lugar de la promesa? ¿O en los campos extranjeros y hostiles? ¿Dónde estamos buscando saciar nuestra hambre espiritual? Nuestra identidad, nuestro vacío, ¿dónde? Y una pequeña decisión práctica, inmediata, cambió por completo la vida de esta familia. Versículo 6 dice entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y aquí comienza la esperanza. Ella sigue desamparada. Y como vamos a seguir leyendo, ella sigue vacía. Ella sigue confundida. Ella sigue con hambre, con duelo y con muchas dudas. Pero lo que la hace a ella regresar, que es que oye que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues, dice verso 7, del lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora, quiero que observes cómo este primer diálogo que vemos es una forma en la que Noemí está agradecida con sus nueras porque ellas ahora han visto por ella. Y estas mujeres la van siguiendo, se van a regresar con ella. Ellas no tienen ninguna obligación legal de regresar con su suegra. No tienen ninguna. De hecho, han quedado libres para contraer matrimonio. Estas dos mujeres son moabitas, van a entrar, van a ser recibidas, van a ser admitidas por el pueblo de Israel. Cómo se invierten los papeles. Y lo que Noemí tiene es preocupación por el bienestar de sus nueras, pero en su petición a Dios, en su bendición a Dios, lo que Noemí hace es recordar algo que distingue a Dios. Dice, Dios, Jehová haga que con ustedes misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra que no tiene, que se traduce al español como misericordia, pero que no alcanza a abarcar todo el contenido de esa palabra. Que Jehová haga misericordia. No se puede capturar ahí, porque no es solo misericordia, es gracia, es bondad, es benevolencia, es lealtad, es fidelidad. Gesed. Cuando en Éxodo 34 encontramos la renovación del pacto por el pueblo de Israel, Dios mismo se revela.
Dios mismo define quién es Él. Y Dios mismo dice, Éxodo 34, verso 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en gesed, grande en misericordia y verdad, grande en gracia, grande en bondad, grande en lealtad, grande en fidelidad al pacto. Que guarda misericordia, gesed, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es una cualidad única de Dios. Es una bondad. También la Nueva Traducción Viviente la traduce como amor inagotable, pero aún esta combinación de palabras no alcanza a describir esta gran benevolencia que caracteriza a Dios. Dios es misericordioso y por eso hace misericordia. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que Noemí está pidiendo para sus nueras. Noemí está desamparada, Noemí está vacía, Noemí salió con una esperanza puesta en salvar a su familia y en tener una mejor vida en Moab para luego regresar a Belén. Pero ahora ella está regresando desamparada y con la carga de tener a sus nueras y siendo ella también una carga. Ella está cargada porque tiene que responder por ellas, pero al mismo tiempo ella puede ser una carga para ellas. Versículo 11 dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella está tratando de convencerlas y es que tiene razón en mí. Ahora, en aquel tiempo, otra vez, recordemos esto. Si tú no perteneces a una familia, tú no tienes apellido, no tienes nombre, no tienes herencia. Estás perdido, eres un desamparado, eres una persona en la calle, déjame decirlo así. Y más para ellas, otra vez insisto, ella está regresando a su tierra, pero ellas están dejando su tierra para introducirse en una tierra extraña. Ahora, cuando estudiamos el libro de Éxodo encontramos, y cuando hemos estudiado Levítico y cuando estudiamos Números y Deuteronomio, vamos a encontrar que hay una previsión para estos casos. Cuando una mujer, cuando un esposo muere sin dejar sucesión, sin dejar sus hijos, entonces un pariente, el pariente más cercano, tiene que casarse con esta mujer, con la esposa del que era su hermano o su primo, dependiendo, porque hay toda una línea que va excluyendo del más cercano al más lejano. ¿Para qué? Para preservar la heredad, el apellido y el nombre de la familia. ¿Por qué? Porque es una cultura patrilocal y lineal. Así era en aquel tiempo. Noemí no puede tener más hijos. La ley obligaba que si ella tenía un hijo, se los tenía que dar a ellas para que se casaran y procrearan un hijo y entonces continuara la línea genealógica. Pero aquí no hay más, no hay nadie. ¿Quién se va a querer casar con alguna de estas mujeres moabitas? Por eso dice, ¿por qué vendrías conmigo? No hay esperanza de que yo pueda tener otro hijo y no está bien que ustedes esperen, si ese fuera el caso, para entonces casarse y poder ustedes a su vez procrear un hijo y preservar el linaje. Pero fíjate lo contrastante, porque ahora dice, no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues, ¿qué dice? La mano de Jehová ha salido contra mí. Primero, oye que Jehová ha visitado a su pueblo. Luego bendice, Jehová haga misericordia. Pero ahora, ¿qué le pasó?
Ahora dice, la mano de Dios está contra mí. Y es que sí, la amargura, el desamparo, el dolor, el vacío, no le permiten ver con nitidez quién es Dios y dónde está Dios en su vida y en todas esas obscuras y terribles circunstancias que está viviendo. Versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y en un diálogo anterior, las dos dijeron, no, nosotros nos vamos contigo, nosotros nos quedamos contigo. Pero ahora, ante la insistencia, Orfa toma otra decisión. ¿Habrá sido la mejor decisión para ella? No lo sabemos, pero ella toma una decisión. Versículo 13, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vuélvete tú tras ella. Regresa a lo tuyo, regresa a tu casa, regresa a tu herencia, regresa a tu linaje, regresa a tu religión. Ahora déjame decirte algo, porque cuando hay vacío en nosotros, vamos a buscar llenar, vamos a emprender un viaje para llenar el vacío en nosotros. O nos quedamos en la casa de Pan, o vamos a Moab. Pero aún en el exilio, aún si buscamos saciar esa hambre o ese vacío, lejos, fuera de la tierra prometida, fuera de la tierra de la promesa, hay una posibilidad de regreso. Ahora Noemí probablemente no está regresando con una gran convicción por Dios, porque tiene dudas. Cree en un Dios que hace misericordia y cree en un Dios que es capaz de visitar a su pueblo, pero al mismo tiempo cree que la mano de Dios está contra ella. Pero está regresando a casa de Pan, está regresando a la tierra de la promesa, está caminando de regreso a su familia, a su pueblo. Entonces, si tú y yo hemos tenido un vacío, hemos experimentado un hambre, una necesidad y la hemos buscado fuera, podemos regresar. Si nos hemos exiliado, podemos regresar. Y Dios recibe eso, aun esos imperfectos retornos, y Él va transformando eso por su gracia y por su amor inagotable. Ella no puede ver con claridad las cosas porque tiene amargura. Y es que sí, ¿qué otra cosa pudo haber pasado en ella? Si lejos de la tierra prometida, lejos de la promesa, lejos del pacto, suceden todos estos acontecimientos de los cuales ella no tiene control, como no tenemos control nosotros de la muerte, como ella no tiene control de la lluvia o de que las cosechas se den. Son cosas de las que ella no tiene control. Pero ahora ella siente que la mano de Dios está sobre ella contra mal. Pero ella está regresando. Ahora, Orfa decidió regresarse. Y es una decisión fuerte porque probablemente están a mitad de camino. Y no creo que sea una buena idea caminar por esas tierras 3 mujeres solas, menos una mujer sola. No creo que sea una buena idea. Así que para Orfa era un reto regresar, como lo era para Ruth también seguir con Noemí e internarse a la tierra de Israel. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y lo que está haciendo Ruth es una declaración pública de su fe en el Dios de Israel. Yo me imagino a Noemí cuando
recién conoció a Ruth, que se quería casar ahí con el chillón, Kelión, o con Malón, no sé con quién se casó, más adelante vamos a ver. Así estaban ahí cocinando y le compartía. Sí, mi hija, mira Cristo, mira el Dios de Israel. Sí, mis abuelos me contaron que se abrió el Mar Rojo, y aquella escuchando, ¿verdad? Y llegó el momento, un momento inesperado para ella, para Noemí, en el que ella hace una declaración pública de fe en el Dios. Tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y ahora no solo nombra a Dios como era el nombre común, Elohim, en aquellos tiempos y en aquellas tierras, sino que ahora usa el nombre de Dios, el nombre del pacto. Dice: Jehová me haga así. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y entonces ella está, por un lado, renunciando a su familia, a su nación y a su religión. Para entonces, ¿qué? Tomar una nueva, ¿qué? Familia. Por cierto, que no sabe quién es, pero sabe en quién está poniendo su confianza. Invoca a Dios. Lo pone como testigo. Y decide tomar una decisión costosísima. Ella no tiene idea de lo que va a suceder después. No sabe lo que va a acontecerle, pero ella toma una decisión. Y entonces, Ruth es una moabita porque nació en Moab, pero su corazón es de una israelita, de una hija del pueblo de Dios. Ahora, regresar, porque el vacío nos lleva fuera, pero podemos regresar. Pero regresar, siempre hay esa posibilidad. Regresar a la casa de pan, regresar siempre implica una decisión de fe, pero también es una decisión costosa. Y ella toma esta decisión. Y toma por sorpresa a Noemí, porque dice, versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y entonces, versículos 19 en adelante, el regreso. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí, placentera o llena, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí tiene un corazón lleno de amargura, lleno de preocupación. Se siente desamparada. Y está confundida acerca de quién es Dios y de las cosas que ha hecho Dios. No me llames plena, sino amarga, Mara. Y cuando nos vamos lejos, cuando nos separamos de Dios, cuando hacemos a un lado sus promesas, lo que va a venir a nosotros es amargura. Y la amargura no nos va a permitir ver ni a Dios en toda su dimensión, ni poder ver las circunstancias que están alrededor, porque han cambiado mucho las circunstancias, pero Noemí no se ha dado cuenta. Dice que Dios la ha acusado y la ha llenado de amargura como un juez que ha dictado una sentencia condenatoria contra ella. Dice, llena me fui. No es cierto, Noemí, no es cierto. Te fuiste vacía porque tenías hambre y no había pan. Vacía me ha hecho volver. No es cierto, Noemí.
porque no has regresado vacía, porque vienes con Ruth. Y Ruth es la respuesta, Noemí, pero no te has dado cuenta por tu amargura. Así que Dios no es un juez, ni es un testigo acusatorio, ni el Todopoderoso le ha afligido. Y mira nada más cómo termina este capítulo. Porque dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita. Ella no es moabita ya, es del pueblo de Israel por fe. Dice, su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta historia comienza con una hambruna, con una sequía. Así empieza. Y eso los lleva fuera. Pero ahora han regresado y hay que cosecha. Así que avísenle a Noemí, no es cierto. No regresó sola. No es cierto que Dios es un acusador o un juez injusto. No, no es cierto. No se fue llena y regresa vacía. Se fue vacía y ahora regresa llena con su nuera Ruth. Y ella no sabe que ella va a ser el instrumento por el cual Dios le va a redimir y a restaurar en su heredad, pero sobre todo en su familia y en su linaje. Del vacío a la esperanza. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Por supuesto, la historia sigue y la historia continuará la siguiente semana. Pero, ¿qué hacemos? Porque en este pasaje hay 3 preguntas. Por cierto, preguntas que todo el tiempo nos hacemos tú y yo. De pronto tú y yo nos preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y nos movemos entre estos extremos que la propia Noemí se ha movido, ¿verdad? Sintiéndose juzgada y condenada y maltratada por Dios. Y al mismo tiempo reconoce que Dios hace misericordia y que Dios visita. ¿Quién es Dios? Pero también nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en esto que me pasó? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Dios no puede estar aquí. Pero también nos hacemos una tercera pregunta y es, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué decisiones tomo? Y sabes, las condiciones que vivían los personajes de esta historia son las mismas condiciones en las cuales tú y yo vivimos. Primero, en un mundo anárquico, ¿verdad? Cada uno hace lo que le parece y no es así. No es así nuestro mundo, la verdad. Hoy vivimos en un relativismo moral. Si bien es cierto hay leyes, si bien es cierto hay autoridad, la verdad es que cada quien cree lo que quiere y hace lo que quiere. La gente quiere una verdad, pero al mismo tiempo no quiere abrazar la realidad y la autoridad de esa verdad. Y entonces cada quien sé feliz, haz lo que quieras, cree lo que quieras. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero también no somos ajenos a una sequía, ¿verdad? A un hambre, no solo a una recesión económica, como quiera que sea, no lo digo en términos técnicos económicos. No solo estamos ajenos, no solo no somos ajenos a eso, sino también a una sequía espiritual, una crisis económica como una crisis personal. Y sabes, aquí la sequía, la escasez es la que forzó a una familia a tomar decisiones y a ver cuáles eran sus verdaderas prioridades. Hoy, sin duda, el tema económico es un tema para todos. No podemos nadie decir que no. Podemos perder el empleo, podemos perder un negocio, podemos eso provocar ansiedad. Eso puede llevarnos a la tentación de buscar seguridad material más allá de nuestros compromisos espirituales o de nuestra propia fe. Pero eso nos puede llevar a ti y a mí a algo que hizo Elimelech.
Y que, digo, yo soy papá de familia y el pragmatismo, ¿no? Una decisión práctica. Creo que me cuesta trabajo pensar si hizo bien o no. O sea, veo todos los elementos de la Escritura, pero por supuesto que no cometería delito, pero por sacar adelante a mi familia, o sea, ¿estás de acuerdo, verdad? Papás, esposos. O sea, práctico, pragmatismo. Y no está mal eso, pero de pronto eso llevó a Elimelec, que dice que Dios es su rey, a poner, a ajustar y a salirse por conseguir el pan a una situación en la que le encontró la muerte, le supervino la muerte de sus hijos, porque eso es algo natural. Y entonces la presión económica o la presión o la depresión le llevó a tomar decisiones, y esas decisiones le llevaron por 10 años a residir lejos de la casa de pan, lejos de la tierra que Dios les había dado. Muerte, pérdida, duelo, pues es algo a lo que estamos expuestos tú y yo. ¿Te das cuenta? Este primer capítulo retrata las condiciones que tú y yo estamos enfrentando: anarquía, sequía o hambre, muerte, pérdida y esa tentación al pragmatismo, aún a veces. Cuando, hablando de cosas de la fe y de cosas espirituales, a veces tú y yo lo que queremos es, ya dime qué hago, ya, o sea, rápido, ¿verdad? 1, 2 y 3, queremos eso. Todo eso está ahí y todo eso quiere forzarnos a tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos en Belén o nos vamos a Moab? ¿Nos quedamos en la casa de pan o nos vamos a la tierra de los enemigos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿a dónde nos vamos? La respuesta está, y la respuesta nos la da el texto, está en quién tú y yo pensamos, creemos y confiamos que es Dios. Depende. La respuesta a la decisión que tomemos depende de quién pensamos que es Dios y dónde pensamos que está Dios. Ahora, probablemente hoy te puedes sentir identificada con mí, porque a lo mejor sientes el vacío, la amargura y la duda de quién realmente es Dios. Pero espera, si ese es tu caso, la historia no ha terminado, apenas es el capítulo 1. Ahora, tal vez tú puedes identificarte con Ruth. Y entonces estás enfrentando decisiones difíciles que te exigen abandonar, dejar cosas, renuncias, viejas seguridades para seguir a Dios y para completamente decir tú eres mi Dios y dejar todo por Él. O quizás también puedes identificarte como los habitantes de Belén que son conmovidos al ver a Noemí y a Ruth llegar. Y entonces, como habitantes de Belén, tú puedes ser también un instrumento de Dios para con amor y con compasión ayudar a otros que están regresando a la casa de pan. Pero otra vez, y quiero terminar. Y cuando yo digo que quiero terminar, ya sabes que faltan 30 minutos. ¿Quién es Dios entonces? ¿Quién es Dios? Para Elimelec, Dios es su rey, pero de nombre, nada más. Para Orfa, la moabita, la otra nuera, pues Dios está confinado a un territorio, ella se va con sus dioses a un ídolo. Para Noemí, ella ve a Dios como un juez hostil. Pero Ruth ve a Dios como un Dios digno de confianza y digno de lealtad. Y ella elige seguir a Dios sin garantías
de que pueda mejorar su situación. Ella es una extranjera en territorio enemigo, pero toma una decisión de fe y pone su fe en el Dios del pacto, en Jehová, el Dios de Israel, ese que dice que es lento para la ira y grande en gesed, grande en misericordia, que no se acaba su amor, a pesar de que la otra parte del pacto ha sido infiel. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios que visita, un Dios que se hace presente. ¿Quién es Dios? Es un Dios misericordioso que hace misericordia. Y no misericordia como, ay hijo, no. Derrama su amor inagotable. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de estos personajes. Aún Noemí no alcanza a entender. Aún Ruth no ha conocido completamente a Dios, pero ha puesto su fe y han regresado. Tú y yo podemos regresar. Pero para regresar, porque hay esa posibilidad, necesitamos limpiarnos en nuestro concepto de Dios. Dios es un Dios que visita, es un Dios presente, un Dios de misericordia que hace misericordia. Y entonces es un Dios, ¿dónde está? Dios está presente, y Dios está presente aunque no lo veamos. Ay, pues claro, sí, aunque no lo veamos en todo lo oscuro de nuestras circunstancias. Ahí está Dios, lleno de amor, de gracia y de amor inagotable. Salmo 103, Salmo 103. Otra reafirmación, los salmos están llenos de alabanza a Dios por este amor inagotable de Dios. Dice el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Su gesed, su amor inagotable, gracia desbordada sobre los que le temen. Ahora, ¿quieres saber cómo se oye esto en palabras del Nuevo Testamento? ¿Quieres ver cómo se oye eso ya en palabras del Nuevo Testamento? Tito 3, 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por supuesto, la palabra misericordia aquí es una palabra griega. Ahí está el amor inagotable de Dios. Ahora, termino. ¿Cómo es que Dios manifestó su gesed, su misericordia? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo reveló? ¿Cuál es la muestra grande y maravillosa? Haciéndose carne, visitándonos. Dios dejó su hogar, como Ruth dejó Moab. Y Dios, siendo el Dios creador, vino a los que se hicieron ajenos a Él y extraños para Dios, para habitar entre nosotros, haciéndose como nosotros, identificándose completamente con toda nuestra humanidad. Y lo que hizo Dios haciéndose carne, Cristo, es mostrar lealtad y amor, incluso hasta la muerte. Y entonces, como lo veremos en el resto de la serie, sabemos que Cristo nos adoptó y nos incorporó a la familia de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Querida familia, ¿dónde estamos? El día de hoy la amargura, el vacío, la presión, la depresión, lo que sea, aún
lo más bonito que nos puede estar pasando, puede nublar nuestra vista acerca de quién es Dios. Pero Dios es un Dios que visita, un Dios que se hace presente, un Dios que hace misericordia, un Dios que se hizo como nosotros, Cristo Jesús, para salvar nuestra vida. ¿Dónde está Dios? Dios está presente. Y aun cuando tú no lo veamos, no lo sintamos, y aun cuando tengamos duda, y aun cuando pensemos que es un juez injusto o acusador, Dios sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Belén? No te vayas a Moab. ¿Dónde estás? En Moab. Regresa. Ven, regresa, vuelve. Porque ese Dios de la historia acá, es el mismo Dios que nos ofrece lo mismo y que nos dice el día de hoy: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que cualquiera que sea tu situación, si estás en Belén y estás tentado a ir a Moab, dile: Señor, tú eres mi Dios. Y si estás en Moab y quieres regresar a Belén, dile lo mismo: Señor, tú eres mi Dios. No me quiero ir, Señor, quiero regresar. Así que oremos y regresemos. Oremos y plantémonos, si es tu caso, en la tierra donde Dios nos ha dicho que estemos. Señor, solo tú y nadie más que tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras dudas, nuestras decisiones. Señor, yo sé que muchos de nosotros aquí estamos y traemos en nuestro corazón atravesadas decisiones que hemos tomado y de las que no solo nosotros hemos sufrido, sino han sufrido los más queridos, los más cercanos para nosotros. Y las traemos ahí atravesadas, Señor. Decisiones que nos han llevado lejos de ti. Y cualquiera que sea la circunstancia, si estamos siendo tentados a salir de la casa de pan, de lo que tú nos has prometido, lo que tú nos has dado en Cristo, que podamos el día de hoy, Señor, una vez más mirar, no con los ojos de amargura, no con los ojos de duda, no con temor, sino con los ojos llenos, alumbrados, con los ojos del corazón alumbrados, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos has llamado, Señor, y cuáles las riquezas abundantes de tu gracia para con nosotros, Señor. Que hoy podamos darnos cuenta que tú nos visitas, que tú estás presente, aún cuando no lo vemos, Señor. Noemí no alcanzaba a ver, Señor, que le estabas respondiendo con Ruth. Así el día de hoy, haznos ver, Señor, a nuestro alrededor, cómo ya estás respondiendo, cómo estás tratando. ¿Cómo nos estás trayendo de regreso a ti, Señor? En ti depositamos nuestra fe y nuestra confianza. En ti, Jesús, y solo en ti. Amén.